Hola Diego, saludos cordiales para ti, gracias por recibir esta invitación y sobre todo tú que tienes una perspectiva amplia en el aspecto que vamos a discutir, en la pregunta que yo traigo para ti. ¿Y por qué digo que tienes una perspectiva amplia? Bueno, porque tú eres educador y además eres psicólogo, así que tienes una mezcla interesante para nosotros y para las personas que te van a estar escuchando. Entonces, sobre las teorías del aprendizaje, modelos, para qué sirven, de qué se tratan, cuáles son. Cuéntanos acerca de ellas. Gracias a ti, Rainer, por la invitación para hacer este video. Y me encanta la temática porque, como tú bien sabes, yo soy profesor de psicología del aprendizaje y toda la vida he trabajado en el área educativa. Para comenzar a responder tu pregunta, hay que partir del concepto de aprendizaje. Aprendizaje, en palabras muy sencillas, en palabras criollas, significa cambio de conducta. Ese cambio de conducta debe ser estable, perdurable en el tiempo y sobre todo observable. Y allí viene entonces la gran complicación para hablar de aprendizaje. Y vienen las teorías del aprendizaje. Las teorías son modelos que aproximan a explicar lo que es el aprendizaje. Cuando se habla de aprendizaje se habla de inferencias. Inferimos que hay un aprendizaje porque hay un comportamiento observable y hay un comportamiento estable, y nos acercamos, sobre todo en educación, al aprendizaje por medio de estrategias de evaluación o de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Como bien sabemos, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje se hace énfasis en la construcción de ese conocimiento. Y en las estrategias de evaluación, que casi siempre las más temidas, se hace énfasis a la demostración del nivel de aprendizaje que alcanzó la persona. Entonces, pero fíjense que hacemos inferencias. Las pruebas o las estrategias de evaluación son pruebas de desempeño que miden el comportamiento en una pregunta específica, en un reactivo específico. Muchas veces se habla de qué tanto las pruebas o las estrategias de evaluación miden el aprendizaje. Bueno, en realidad no sabemos si miden el aprendizaje, miden o evalúan lo que se estaba preguntando en ese momento. Capaz que tú estudiaste todo lo que tenía que ver con didáctica, pero te preguntaron fue el concepto y un ejemplo de didáctica diferencial. Lamentablemente, esa muestra de conducta que tú no estudiaste fue lo que se te evaluó. No quiere decir que no tengas un aprendizaje de didáctica. Quiere decir que no lo tienes en la forma en cómo se te preguntó que fue didáctica diferenciada o especial, por dar un ejemplo. Entonces hay que tener claro que el aprendizaje es una aproximación, es una inferencia. Nunca vamos a estar seguros de qué es lo que sabe una persona, porque las estrategias de evaluación pueden escapar de él. Ahí vienen las teorías. Hay varias teorías que hacen énfasis, sobre todo las conductistas, en que el aprendizaje es observable. Y se hacía mucho énfasis desde, por nombrar algunos referentes, Watson, Skinner, Pavlov, que el aprendizaje era observable, era medible y había repetición. Y además había un estímulo que generaba una respuesta. En educación eso puede verse como la presencia de un refuerzo, un elogio, una estrellita, el sistema de fichas y por supuesto las evaluaciones con una nota son un refuerzo. El agente estudiaría para aprobar y presentar esa muestra de comportamiento. Si esa muestra de comportamiento es adecuada, tienes tu aprobado, que es un refuerzo, y si no, tendrías un castigo, que es estar desaprobado, hasta que el comportamiento se presente, el aprendizaje se presente de la manera esperada. Pero vino luego otra teoría que fueron los cognitivos. Como ustedes se dan cuenta, los conductistas solamente planteaban un estímulo, una respuesta, una conducta observable. El aprendizaje era observable. Y ahí vienen las teorías. Ahí faltaba algo. Los cognitivos dijeron, está todo bien con esto, pero falta algo. O sea, ¿por qué la gente aprende? ¿Cómo la gente aprende? ¿Por qué la gente tiene un comportamiento? Y ellos establecieron que la gente aprendía a través del procesamiento de la información. Entonces hay otros conceptos como la sensación, la percepción, la memoria, la resolución de problemas. Entonces, de alguna manera, el aprendizaje viene a ser no observable. Es decir, hay todos unos procesos mentales o procesamiento de la información que ocurren en la mente que de alguna manera
desencadenan en el aprendizaje, que es lo que observamos. Cuando el niño reconoce los símbolos A, B, C, D, hay todo un procesamiento de la información que hace que la sensación, la percepción, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo se active y verbalice el símbolo. ¿Cómo sabemos que el niño sabe leer? Porque lo verbaliza o lo reconoce. No vemos todo el proceso interno. Luego vino otra teoría que eran los constructivistas. Los constructivistas decían, ok, está todo bien con los conductistas, está todo bien con los cognitivos, pero las personas construyen su conocimiento. Entonces acá, desde un punto de vista antropológico, se ve al estudiante como un ser activo que en base a su experiencia, en base a los estímulos que recibe, en base a los refuerzos que recibe, en base a su actividad mental, es capaz de construir el conocimiento. Y ahí no me voy a poner muy teórico, pero están los constructivistas radicales que dicen que se construye desde la cognición, desde el pensamiento, y están los constructivistas sociales que dicen que se construye con el contexto. Luego vinieron los humanistas que hacen más énfasis en los aprendizajes de tipo de la persona, del self. Entonces, redondeando, el aprendizaje es una aproximación. Y cada teoría tiene una aproximación distinta al aprendizaje. Lo importante de esto es comprender que la acción docente puede verse fortalecida desde el estudio de estas teorías y cómo la aplicamos al hecho educativo. Muchísimas gracias, Diego, por además esa manera tan amplia en la que nos has hablado acerca de las teorías. Amplia y, si se quiere, de manera sucinta, que nos permite ver a cada una de las experiencias que tú nos has narrado. Ahora entonces, yo te hago una pregunta importante aquí. ¿Se pelean entre ellas estas teorías? ¿Una es mejor que la otra? Y desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué podemos decirle a las personas que están escuchando este audio o este video, específicamente a los estudiantes que se están formando en el área de educación? ¿Hay una mejor que la otra? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que siempre surge cuando uno está estudiando diferentes modelos teóricos, en este caso teorías del aprendizaje. Siempre surge la pregunta, profe, pero ¿cuál es la mejor teoría del aprendizaje? No existe ni la mejor ni la peor teoría del aprendizaje, porque cada una se aproxima desde su postura teórica, desde su visión antropológica, desde su visión de mundo y por supuesto desde su visión educativa. Los conductistas, los cognitivos, los constructivistas, los humanistas, cada uno se acerca desde una visión al aprendizaje. Sin embargo, cada una de ellas aporta desde un lugar distinto. Por ejemplo, los conductistas hicieron mucho énfasis en el aprendizaje observable en conductas. Los cognitivos hicieron mucho énfasis en el procesamiento de la información. Los constructivistas en la construcción del conocimiento y los humanistas en la construcción del sí mismo o del ser. Entonces, fíjense que cada una de ellas aporta. Para nosotros como profesionales de la educación debemos comprender que el hecho educativo es complejo y en un salón de clases o fuera del salón de clases, en la educación no formal también, el hecho educativo es complejo y el aprendizaje es complejo. Entonces vamos a tener algunos tipos de aprendizaje que los vamos a abordar desde el conductismo. Por ejemplo, hacer la fila, los aprendizajes muy procedimentales del cómo se abordan desde el conductismo, los aprendizajes del procesamiento de la información, concepto, análisis, síntesis, construcción del discurso, construcción de objetos, manualidades, eso va desde el cognitivismo. Algunas actividades relacionadas al aprendizaje en la resolución de problemas, aprendizaje entre pares, trabajo en pequeños grupos, aprendizaje por pares, tutoría de pares, todo eso se alimenta desde el constructivismo. Y el humanismo trabaja lo que es la autoestima, la construcción del self, la personalidad e inclusive las competencias socioemocionales. Entonces fíjense que no hay una mejor que la otra. La astucia o la pericia del docente está en saber desde qué lugar partir en el aprendizaje. Es decir, este es un aprendizaje de tipo memorístico, lo debo entonces planificar desde el conductismo. Este es un aprendizaje de orden cognitivo, debo trabajar entonces los postulados de aprendizaje significativo.
Este es un aprendizaje en el cual la presencia del otro, la presencia del grupo, la presencia del par es importante. Entonces, ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje o de construcción del conocimiento puedo planificar para que esa sesión o esa clase sea efectiva? Entonces, la idea es alimentarse o nutrirse desde la teoría del aprendizaje que dé respuesta a la necesidad educativa y, por supuesto, a la edad de tus estudiantes. Mientras los estudiantes son más pequeños, las estrategias conductistas suelen ser muy efectivas porque los niños van el paradigma asociacionista, los niños van asociando una conducta deseada con un refuerzo. Pero la teoría conductista se va a agotar cuando tú comienzas a tener estudiantes adolescentes. Entonces, cuando tengas estudiantes adolescentes con otro tipo de necesidades, tienes que tomar otras teorías del aprendizaje. Entonces, mi consejo está en que conozcas tu grupo al que vas a trabajar, el nivel evolutivo de esos estudiantes, las necesidades educativas que haya allí y, por supuesto, las necesidades educativas especiales también va a ser importante para abordar. Mi mejor consejo, y siempre se lo digo a los estudiantes de psicología y de educación, es que estudien las teorías del aprendizaje desde una postura de la humildad. No comiencen a prejuzgar de que el conductismo pasó de moda o el constructivismo está de moda. No, hay que estudiar todas las teorías, aprender de todas las teorías y luego en la práctica profesional discernir cuál es el mejor enfoque teórico que mejora tu práctica docente. Entonces, ahora es el momento de estudiar todas las teorías y seguramente ahora que yo estoy haciendo este video deben estarse pensando en el mundo estrategias de enseñanza y aprendizaje desde el conductismo, que es la primera escuela psicológica, hasta el humanismo e incluso algunos otros modelos teóricos que yo no haya mencionado. Diego, muchísimas gracias además por estas reflexiones y yo me quedo allí con esa última que tú acabas de mencionar, en la práctica docente y bueno, cómo yo debo hacerme de estas teorías para de alguna manera pues mi quehacer educativo esté orientado de la mejor manera. Me quedo con esa relación que tú estableces allí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartir de tu sabiduría y de tu experiencia con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti.